Bueno, queridos amigos, queridos electores, queridos ciudadanos de mi circunscripción y de Europa, como siempre, cumpliendo con mi deber de rendir cuentas del mes pasado, en este caso del mes de abril. Ha sido un mes como todos, es decir, absolutamente trepidante, donde ha habido que trabajar en las líneas y orientaciones que, como siempre, marcan mi programa y marca la dinámica y la coyuntura europea. Mis dos áreas más importantes de trabajo, como se sabe, son la economía. Y en la economía pues hemos empezado a trabajar muy duramente sobre dos aspectos importantes en las que soy relator en la sombra, que es la renta mínima, establecer una iniciativa de cara a la Comisión para que produzca una obligación de renta mínima adaptada después a cada país, etcétera, pero por lo menos el derecho con una serie de orientaciones de lo que debe recoger. Es difícil porque la visión es muy dispersa dentro del Parlamento, tengo buenas perspectivas, y lo otro es muy importante también en este momento, es la publicación urbi et orbe de datos fiscales de las grandes multinacionales, sobre todo para saber dónde producen y dónde pagan impuestos. Solo transparencia, es decir, solo saberlo, todo dentro de la ley, y son datos que tienen las autoridades fiscales de las naciones, pero que creemos que para ir mejorando la solidaridad fiscal y la ética fiscal conviene que algunos datos lleguen a todo el público, a todos los investigadores y a todo el que se interese. Y ahí también hay una gran dispersión de intereses. En estos momentos soy optimista, pero ha estado al borde de colapsar y trabajamos mucho sobre ellos. Aparte de eso, bueno, pues he mantenido reuniones, por ejemplo, con el gobernador del Banco de Italia, he producido un vídeo para el Comité Económico y Social sobre el futuro de la economía, en particular en este caso sectorial de la minería, etcétera. En cuanto al empleo, que es casi el núcleo técnico principal de mi trabajo, ahí sigo intentando aunar criterios alrededor de mejorar lo que se llama la Fundación Dublín, es decir, esa producción de datos, estudios en lo socioeconómico que sirve de orientación después fundamental a las políticas y que se basa en el diálogo social, por así decir, y es el primer acto legislativo que hago en su nombre, es decir, que tendrá que transformarse en una ley. También estoy trabajando en una mejora de las estadísticas sociales, eso muy bien apoyado por mi equipo, porque las estadísticas se quedaron un poco olvidadas de la universidad, pero le estamos actualizando y dándole sobre todo un tinte social a las estadísticas que van a permitir que el análisis del semestre europeo, que el análisis de lo que están haciendo los países cada semestre para cumplir con el marco bruselino, si me permiten la expresión, también tenga en cuenta evidencias sociales, ¿no? Por lo tanto, es muy importante. He trabajado en lo de los trabajadores desplazados, precisamente, donde hay que preservar un poco el interés de una serie de países afectados, pero también el interés de los trabajadores españoles, qué duda cabe. Y bueno, pues después he tenido muchas reuniones a este respecto. He propuesto y también estamos trabajando en una definición que deje de separarnos de lo que se llaman trabajo de calidad, ¿verdad? En la idea de que no se confunda con trabajo universitario, con trabajo sino un trabajo decente en el sentido de la OMT y no se manipule por un lado o por otro. Y esto, aunque parezca mentira, pues termina siendo muy importante para saber de lo que hablamos y no lanzar panfletos inflamatorios, ¿verdad? De cara a mi circunscripción he hecho varias cosas, sobre todo reuniones. He tenido reuniones con el presidente del Parlamento, Tajani. He tenido reuniones con el secretario general del Parlamento, señor Vélez. He tenido reuniones con una comida incluso con el excelentísimo embajador de Marruecos ante las instituciones europeas. He tenido reuniones con embajadores de España, concretamente con el embajador ante el Consejo de Europa, que tanto importa después a la hora de medir la calidad democrática de España. Me refiero al Consejo de Europa, no al señor embajador, por supuesto. He tenido reuniones en el alto nivel en el Banco de España, etcétera. Todo eso para enfocar, asentar
mis votos, mi estrategia, mi orientación absolutamente europea, pero sobre las bases de que nunca pueden perjudicar a las personas de mi circunscripción, que son todos los españoles y los que viven en España. Los plenos se votaron y se tuvieron que votar cosas importantes, sobre todo la resolución sobre el Brexit. Eso también me ha llevado, como a todo, un enorme trabajo. El Brexit hay que permanentemente afinar, permanentemente defender posiciones europeas no siempre compartidas, pero sobre todo, en mi caso, me enfoco mucho el Brexit desde el punto de vista de Gibraltar. Ahí he tenido una hiperactividad con preguntas, con lobbying, etcétera, y eso no va a cejar en lo inmediato, ¿no? Después, bueno, pues se ha votado, se ha hablado sobre el cuerpo de solidaridad europea, no se ha votado, se ha hablado de ello, estamos viendo cómo fomentarlo sin dañar los mercados de trabajo, etcétera. ¿Qué es lo que podría decir que ha también impregnado todo este mes de abril pasado? Sin duda alguna, las elecciones en Francia, se jugaba, de alguna manera, era un primer round en el destino de Europa. Afortunadamente ha salido muy bien, pero he estado como todo el grupo ALDE, pero en particular los más vinculados, ¿verdad?, a Francia, al mundo francés, tanto por amistad como por orígenes, etcétera, está muy vinculado, eso también nos ha llevado mucho tiempo, a la campaña del señor Macron. Esto por ahora está saliendo muy bien. También volveré a hablarles de ello en el futuro, porque los trabajos o los objetivos son permanentes. Y aquí la rendición de cuentas de un mes, digamos, que se distingue por trabajo as usual, que es afortunadamente trabajo apasionante para servirles mejor a ustedes y trabajo intenso. Hasta el próximo mes. Muchas gracias.